también descargaros la presentación. Ok, bueno, pues nada, disculpad. Vamos con la agenda. Bueno, visión primero de la parte de hiperconvergencia, luego qué es hiperconvergencia y en este sentido qué es VSAN. Luego hablaremos un poco de 4 truquillos o 4 precios y paquetes para que podáis obtener la mejor forma el tema de poder instalar en vuestras instalaciones hiperconvergencia, poder pues, a lo mejor empezar con un piloto o poder empezar a trabajar con esto. Y luego ya, pues bueno, ruegos y preguntas y lo que necesitéis de nosotros. Bueno, la gente de marketing siempre nos pone un compromiso, ¿no? La hiperconvergencia, como nunca te la han contado, pues no sé cómo lo vamos a contar. Habíamos pensado en contarlo en chino, en japonés, en árabe, lo vamos a contar en español y lo vamos a contar lo más claro y lo más fácil posible, ¿eh? Vamos a intentar darle un enfoque un poco más técnico-comercial y no centrarnos mucho en por qué este producto es más bueno o porque esta solución es mejor que la otra. Esto de la hiperconvergencia realmente sirve para algo o es otra moda, ¿no? El típico crece pelo de las soluciones que son maravillosas para todo y que luego a lo mejor no sirven para nada. Pues bueno, nosotros realmente creemos que la hiperconvergencia sí que ha venido para quedarse, creemos que sí que no es una moda, creemos que sí que se adapta a muchos entornos, no a todos, es decir, no es la solución mágica para solucionar cualquier tipo de problema, pero sí que vais a ver que en vuestra próxima renovación del entorno, de vuestro entorno, o a lo mejor en diferentes proyectos que puedan surgir o en diferentes necesidades, la hiperconvergencia puede realmente encajar bien porque nos aporta mucha flexibilidad, nos aporta mucha facilidad de uso, nos libera de todo de esa ligadura que tenemos con todo el entorno hardware, ¿verdad? Y nos permite realmente crecer a un ritmo bastante más equilibrado, dijéramos, como puede ser unas soluciones scale out, que luego veremos. Y bueno, en determinados entornos puede ser una solución bastante potente y bastante factible. Desde luego hay otros entornos en los que pues, necesitamos un almacenamiento de ficheros de objetos de grandes volúmenes, pues no es la solución, o, o entornos muy específicos, muy ligados a hardware o sistemas a lo mejor de alta disponibilidad en múltiples sedes con unos requerimientos de conectividad muy específicos, pues tampoco a lo mejor puede ser la solución, pero para el 90% de los casos que se plantean hoy en día de las empresas, pues desde luego que está ahí, que es una solución muy buena y que a nivel de costes estamos hablando de soluciones bastante asequibles, ¿no? Aquí tenemos algún dato de qué está pasando con la hiperconvergencia y bueno, fuentes como IDC o Gartner que publican sus research del mercado, donde realmente podemos ver que el HCI, ¿no? Lo que sería la hiperconvergencia, es uno de los segmentos del mercado que más va a crecer, ¿no? Frente al storage tradicional, y también tenemos la parte de cloud. Entonces, hay que estar ahí, hay que conocer las soluciones, hay que saber que existen y hay que tener un poco de conocimiento en el sentido de decir, bueno, vamos a valorarlo y vamos a ver si realmente se adapta a mi infraestructura y me puede aportar cosas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de esta webinar. ¿Por qué nos interesaría contratar hiperconvergencia, ¿no? ¿Cuáles son los retos actuales? Yo creo que aquí hemos puesto 3 y creo que son bastante interesantes, ¿no? Impredecible es uno de ellos. Ya sabéis que cuando entra el director de recursos humanos o el jefe por la puerta, pues piden que para mañana necesitamos equipamiento para un nuevo proyecto de recursos humanos, de fabricación, de marketing. Y claro, nuestra infraestructura está diseñada desde un principio para que tenga un crecimiento limitado. Entonces, muchas veces nos piden lo imposible con el poco presupuesto que muchas veces tenemos, ¿no? Con la hiperconvergencia, construir, mantener, expandir es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque es añadir bloques. Y ya hago un poco una abstracción de lo que sería la parte física y me dedico más a buscar la solución en cada momento que necesito y de una forma muy sencilla. Por eso, en cuanto a complicado, también es uno de los factores, ¿no? Es decir, la actualización, los upgrades, la expansión, el soporte, también es más sencilla en entornos de hiperconvergencia porque ya no tenemos tantos sistemas físicos distintos que mantener, ¿eh? Al final lo que buscamos es unificar
y con esta unificación también buscamos simplificar. Perdón. Y otro tema interesante es la parte de conocimiento. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, daros cuenta que en un entorno normal de cualquier compañía donde tengamos una red Fiber Channel, una red, o sea, una red SAN, una red tipo Fiber Channel y SCSI o lo que sea, una red de Area Network, luego tengamos la parte de la computación, luego tengamos la parte del almacenamiento, la parte del backup, pues hay un montón de sistemas, normalmente de diferentes fabricantes, que conviven entre ellos y que necesitamos mantener y necesitamos gestionar. Necesitamos saber cómo sacarle máximo partido y cómo gestionar pues tanto la parte del troubleshooting como la parte de la gestión del día a día. Nosotros con la aproximación de hiperconvergencia basada, vamos a decir, en estándares, que no es así, pero en estándares porque estamos hablando de VMware, el cliente lo único que necesita conocer es cómo gestionar el Virtual Center, en este caso. ¿Sabéis hacerlo? Pues ya sabéis cómo gestionar un entorno de hiperconvergencia. De ahí la sencillez y la curva de aprendizaje realmente es muchísimo más corta que en otro tipo de sistemas donde necesitamos conocer de muchas cosas y de muchas cosas a la vez. Y luego cosas que tocamos pocas veces, porque no estamos todos los días creando LUNs o no estamos todos los días haciendo zonas en los switches SAN. Cuando necesitamos hacer algo de esto, pues necesitamos contactar con el partner para que nos lo haga, porque nuestro expertise muchas veces es limitado. Con hiperconvergencia con VMware, al final lo que gestionamos es un entorno virtual center que estamos gestionando todos los días. Entonces, realmente la curva de aprendizaje se reduce de una forma drástica. ¿Podemos confiar en hiperconvergencia? Es una tecnología bastante reciente, aunque nosotros llevamos ya, pues os diría que más de 4 o 5 años trabajando con ella, desde los primeros VxRail, que antes se llamaban VSpecs Blue, hasta ahora. Y es una tecnología que es fiable. Daros cuenta que un ejemplo, pues os ponía antes lo del avión, un ejemplo es que mantiene al A380, ¿no? El avión más grande del mundo, pues en marcha, ¿no? Y esto está basado en hiperconvergencia, es decir, algo más crítico que esto, pues pocas cosas hay, ¿verdad? Entonces, confiar en ella, confiar en nosotros para el despliegue y tenemos expertise y conocimientos suficientes para poder poner en marcha este tipo de proyectos. Si os fijáis aquí en la parte de casos de uso y acabo con la parte de la presentación inicial comercial y entramos un poco en harina, muchas veces piensas, bueno, ¿y yo para qué voy a utilizar la hiperconvergencia? Pues tenemos aquí la parte de test y deployment, ¿no? Es decir, bueno, pues como no sé todavía si se me va a encajar o no, pues creo un pequeño clúster hiperconvergente y ahí tengo mi parte de test, ¿vale? Es una muy buena idea. O, por ejemplo, si tengo una empresa muy grande, una compañía muy grande, sabéis que hay compañías muy grandes donde la parte de management, de la parte de gestión de infraestructura, se monta en clústeres diferentes. También podría ser una opción. Entornos de disaster recovery. Toda la parte de VDI, Virtual Desktop Infrastructure, realmente la parte de hiperconvergencia aplica muy bien a entornos de VDI, de escritorios remotos o entornos de lo que serían pues eso, gestión del puesto de trabajo, ¿no? Incluso también para oficinas remotas. ¿Por qué? Porque con un par de sistemas, con un par de equipos, podemos montar un sistema hiperconvergente con alta disponibilidad y tiene un coste realmente económico. Pero donde más tiene aplicación hoy en día o donde más se está utilizando es para la parte de aplicaciones críticas. ¿Por qué? Porque con hiperconvergencia podemos dotar de alta disponibilidad a nuestros entornos en un escenario en que antes casi que no lo podíamos ni soñar por temas de coste, ¿no? Cuando empezó a salir la virtualización hace ya bastantes años, acordaros, un servidor para cada cosa o un servidor con un montón de roles, el backup era muy complejo, la gestión, las actualizaciones. Cuando salió la virtualización y trabajamos con máquinas virtuales que son ficheros, pues nuestra vida se redujo y se complicó, o sea, nuestra complejidad se redujo, perdón, y pudimos pasar a una mejor vida en cuanto a la gestión de sistemas informáticos, ¿verdad? Pues con la parte de hiperconvergencia, en toda la parte de aplicaciones críticas es igual. Vamos a dotar de nuestros entornos de una alta disponibilidad nunca antes soñada a unos precios realmente asequibles. ¿Que antes lo podíamos hacer con otros sistemas? Sí, lo que pasa es que el coste era mucho más alto y mucho más complejo. Hoy en día con hiperconvergencia se ha reducido mucho el coste y la gestión es mucho más sencilla. Por eso, para aplicaciones críticas, realmente sí que aplica muchísimo la parte de hiperconvergencia. Bueno, después de esta introducción comercial, vamos a pasar un poco a ver técnicamente qué es y qué nos podemos encontrar.
Muchos de vosotros ya sabéis lo que es hiperconvergencia, pero lo definimos un poco. Aquí básicamente es, oye, estoy trabajando con un entorno convergente, tradicional, donde tengo mis servidores y mi almacenamiento y mi red de área eh, para gestionar la comunicación entre los servidores y el almacenamiento y para gestionar la comunicación entre los servidores y la red local para dar servicio de estas máquinas virtuales o aplicaciones que tengan. Vale. Pues lo que hacemos aquí es todo esto lo metemos en un mismo paquete y nos evitamos tener esta parte de almacenamiento por un lado, esta parte de computación por otro y estas redes de comunicación entre ellos las intentamos reducir al máximo. ¿Cómo? Con dos mecanismos. Primero de todo es disponer de unos nodos o unos servidores que conocéis de toda la vida. No es que estemos hablando de un servidor muy especial, simplemente son unos servidores que están certificados por los diferentes fabricantes para ser hiperconvergentes, porque tienen una memoria, tienen una placa, tienen unos discos y unas configuraciones especiales, pero al final son servidores, son x86. Entonces, lo que hacemos es tener una serie de servidores, 2, 3, 4, 5, los que queramos, y el almacenamiento interno de cada servidor, estos discos duros que tiene cada servidor, que antes estaban en la cabina de almacenamiento que teníamos, pues lo que hacemos es compartirlos entre todo nuestro clúster de servidores. Es decir, la magia está en que hay una tecnología que se llama VSAN, que lo que hace es compartir todo ese almacenamiento y crear una área de almacenamiento común entre ellos, donde no existen LUNs, no existen volúmenes, no existe tampoco writes ni nada de esto, y lo que hace es distribuir las máquinas virtuales a través de estos discos, de forma que cada servidor comparte sus discos entre los demás, y creamos una red de almacenamiento. Esta red funciona con una comunicación de alta velocidad entre los equipos, 90-10G, y nos permite, pues eso, disponer de alta disponibilidad y de datos compartidos y altamente resilientes frente a posibles fallos. Entonces, muchos clientes nos preguntan, oye, pero esto es un blade, ¿no? No, no tiene nada que ver. Es decir, ¿sabéis que existen blades que tienen computación y que también tienen almacenamiento, pero al final son entes separados? Lo único que pasa es que los hemos metido en una caja, ¿vale? Esto no es un blade. Aquí vamos mucho más allá y hay una tecnología por encima que se llama Virtual SAN que nos permite hacer esta magia, ¿ok? Aquí tenéis un slide donde, si os dais cuenta, disponemos de varios servidores. Cada servidor internamente tiene unos discos SSD y unos discos rotacionales, o puede ser todo SSD, que sería el entorno más recomendable. El disco SSD normalmente se utiliza para el tema de la caché local de ese equipo, es decir, no es un disco que esté disponible para almacenar máquinas virtuales, sino que lo que hacemos es cachear los bloques más accedidos y guardar las operaciones de lectura-escritura en esos discos de forma que el performance sea muy alto. Entonces, cada equipo tiene unos discos que pueden ser todos SSD o pueden ser mixtos, y todos estos discos lo que hacemos es que creamos una Virtual SAN compartida entre ellos a través de esta magia que hace el VSAN de VMware, y lo que nos permite es que esta capa de almacenamiento sea visible por todos los hosts de la infraestructura. Luego, cada una de estas máquinas virtuales que están corriendo aquí arriba, lo que van a hacer es que van a ser distribuidas a través de todos los discos o algunos de los discos de cada uno de los servidores. Con lo que una máquina virtual, cuando está trabajando en varios equipos a la vez y en varios discos a la vez. Entonces, ventajas. Bueno, ventajas de utilizar Virtual SAN en este caso frente a otro tipo de soluciones. Funciona con VMware, está embebido en el hipervisor de VMware. ¿Eso qué significa? Que no necesito ningún tipo de gestión extra, no necesito ningún tipo de máquina virtual adicional para gestionar esta red virtual SAN, como ocurre con otros fabricantes. Otros fabricantes necesitan unas máquinas virtuales específicas para crear esta magia de la red virtual SAN. VMware lo tiene todo embebido en el hipervisor, con lo que la simplifico muchísimo más. Entonces, esta tecnología funciona en cualquier servidor x86, o sea que podéis tener un clúster con servidores de diferentes marcas. Eso también es una ventaja frente a soluciones propietarias de fabricantes. Y luego puedo crear políticas de asignación de protección de máquinas virtuales o de rendimiento. Los rendimientos son muy altos porque ya no tengo esta red de comunicación que existía antes entre lo que son los servidores y la red Clear Channel y SCSI o NFS que tuviera antes. Es decir, estoy evitando tener toda esta latencia que tenían anteriormente de acceso a la red
SAN, ¿vale? Porque el cacheado y la escritura lo hago de forma local. Es altamente resistente a fallos porque si cae un servidor no pasa nada porque esa máquina virtual puede correr en otro servidor y está replicada en los otros servidores, y es VMware con sus tecnologías de HA o de vMotion o de lo que sea el que se va a encargar de colocar una máquina virtual en un sitio o en otro. ¿Cómo se conecta esto? Os hemos puesto aquí una foto para que lo veáis, para que veáis que no es nada complejo. Es decir, al final yo tengo una serie de nodos. Estos nodos tienen disco local, CPU y conectividad de alta velocidad a 10G. Y todos los nodos van conectados a unos switches, pues top of the rack o lo que sea, que lo que nos van a permitir es tener dos tipos de redes. Una red de alta velocidad para la parte de la vSAN, de la red privada virtual entre ellos, y otra parte de alta velocidad para servir al exterior máquinas virtuales o servicios o aplicativos que tengáis que servir. ¿Qué quiero expandir? Pues simplemente pongo otro equipo y expando la red de una forma muy sencilla. ¿Y si crezco qué? Esto es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué pasará? Porque siempre que estamos hablando con clientes y haciendo preventas, siempre es la misma guerra, ¿no? Oye, vale, yo compro la cabina ahora, cojo un mantenimiento de 4 años, pero ¿qué va a pasar en el 5.º año? ¿Voy a poder poner discos? ¿Voy a poder crecer? ¿Cuánto me va a costar el mantenimiento? Si estamos hablando de entornos como nosotros estamos trabajando con VMware, que es vSAN, que es un entorno, que es un software que está embebido en el propio hipervisor, es decir, que no dependemos de un tercer fabricante, y que además se soporta sobre plataformas estándar x86, nuestro crecimiento puede ser muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque, porque puedo crecer a mi ritmo y puedo crecer de diferentes formas. Puedo crecer en lo que llamamos scale out, es decir, puedo añadir más nodos para incrementar el performance y la capacidad. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un clúster de 3 nodos, podría añadir un cuarto nodo. Este nodo automáticamente formaría parte del clúster anterior. Este nodo puede ser de la misma marca que tengo hasta ahora o de otra marca, da igual, mientras cumpla especificaciones a nivel de que es compatible, me es suficiente, y este nodo se puede añadir y puede hacer que crezcamos horizontalmente. Otra de las opciones es crecer verticalmente, es decir, vale, yo tengo un nodo y lo que quiero es crecer, pues a lo mejor en almacenamiento, pero no quiero crecer en computación. Pues lo que podemos hacer es incrementar, por ejemplo, el número de discos SSD de cada uno de los equipos que tengo, o por ejemplo, ampliar la memoria RAM de los hosts que tenga. Es decir, podemos crecer de forma horizontal o podemos crecer de forma vertical. Perdonad un momento porque es que oigo ruidos por ahí fondo, no sé. Bueno, igual soy yo. No sé, oigo por ahí ruidos, pero no sé si... Perdona un segundo. Vale, voy a silenciar a todo el mundo. Vale, perdón. Vale, entonces está claro. Tengo un clúster con diferentes nodos que quiero crecer en performance y en almacenamiento. Puedo ampliar estos nodos metiendo más discos y más RAM en este caso, o puedo hacer un crecimiento horizontal, es decir, puedo crecer horizontalmente, añadir otro nuevo nodo. ¿Por qué? Porque necesito más computación, más almacenamiento, más alta disponibilidad. Cuantos más nodos tengas, más alta disponibilidad vas a tener, en el sentido de que pueden fallar más nodos, ¿vale? Básicamente esto sería un poco el paga tu ritmo y ves creciendo. Fácil, ¿no? Como hace el chino este aquí. Vale. ¿Por qué desde base 10 estamos apostando más por vSAN que por soluciones propietarias? Aunque hemos estado trabajando con Cisco, también hemos estado viendo temas con otros fabricantes. Primero, porque es independiente del fabricante. Yo puedo tener unos equipos de Lenovo y luego puedo comprar unos equipos de Dell o de Cisco o de quien sea. Luego está basado en x86. Luego está embebido en el propio hipervisor, con lo que no necesito software, ni gestiones, ni complicaciones aparte. Es decir, si queremos simplificar, simplifiquemos de verdad. ¿Cómo puedo ampliar? Pues pedimos un nuevo servidor compatible, lo ponemos en el clúster y ampliamos vSAN. Con ciertas soluciones propietarias es mucho más complejo. Fijaros que vSAN es tan sencillo de gestionar como entrar en el clúster, darle OK y automáticamente ya dispondremos de una red vSAN donde, por ejemplo, en este caso tengo 8 hosts. 8 hosts son candidatos a poder formar parte de la red vSAN. En este caso tenemos 40 discos y tengo una capacidad total de 36 teras. Y esa sería la red vSAN. Esa es toda la gestión que nosotros tenemos que hacer. Luego sí que podéis
aplicar calidad de servicio a las máquinas virtuales y podéis decir también qué nivel de protección queréis con las máquinas. Es decir, puedo tener máquinas que las tengo protegidas ante un fallo o puedo tener máquinas que las protejo ante más fallos. O puedo tener máquinas que quiero que tengan un mayor performance, con lo que le voy a dividir los bloques en más número de discos, o máquinas que tengan un menor performance que otras, ¿vale? Pero ya os digo, la gestión es muy sencilla y la hacemos directamente desde el entorno de vSphere. Ventajas que os he comentado antes, pues está embebido dentro del kernel, no necesito gestores del entorno vSAN adicionales, es decir, hay otros fabricantes que sí que necesitan tener una máquina por host para gestionar su red privada virtual. VMware lo tiene automáticamente embebido. El consumo de CPU de los SX es muchísimo menor que si tenemos que tener una máquina virtual dedicada a este tipo de gestión. Y luego es muy simple de gestionar, no necesitamos appliances adicionales, no hay ningún punto de fallo. Y luego el path al input-output, ¿no? A la lectura o a la escritura del dato es mejor. ¿Por qué? Porque en este caso es directamente entre máquina virtual, host e hipervisor. Mientras que en los otros casos, pues bueno, hay un Virtual Storage Appliance que es el que gestiona todas estas lecturas o escrituras, con lo que puede, en cierto modo, hacer una especie de cuello de botella, ¿vale? Entonces, de aquí que nosotros hemos apostado un poco por la línea de ir a la solución de vSAN de VMware. Aquí os comentaba que utilizando o sea, que si vSAN está embebido dentro del kernel, fijaos que en un sistema de hiperconvergencia típico tenemos un storage VM, una máquina virtual, que es la que gestiona toda esta parte de este almacenamiento compartido entre los equipos, que consume recursos, el acceso a los datos es más ineficiente y puede ser un cuello de botella, ¿no? En la parte de VMware, con vSAN, como está embebido en el propio hipervisor, el consumo y la gestión es muchísimo más sencilla y, en este caso, lleva asociado un menor componente de gestión y de sobrecarga en cuanto a lo que sería el sistema. Entonces es un poquito ver las diferencias entre lo que podría ser una solución de cualquier otro fabricante o una solución orientada a un entorno VMware puro y duro. Una de las cosas que os quería comentar también es cosas como, por ejemplo, claro, esto es un arma de doble filo, ¿no? Si tú tienes una máquina virtual que está corriendo solo en un host, como pasa con otro tipo de soluciones, que no es el caso de VMware, no es el caso de vSAN, esa máquina virtual está corriendo solo en un host. Entonces, la lectura y escritura está localizada en ese host, con lo que si ese host tiene discos SSD, pues este performance puede ser muy alto. Eso es cierto, ¿no? Es decir, lo que yo estoy intentando explicar como una ventaja de decir tengo la máquina distribuida en varios hosts y leo y escribo de varios hosts a la vez, puede ser un argumento en contra, en el sentido de que, bueno, pues si lees de varios hosts, al final tienes que acceder a la red y tienes que leer ese dato de varios hosts. Vale, eso es cierto y eso es así. Por otro lado, esto también puede ser una ventaja. ¿Por qué? Porque yo tengo la máquina distribuida en varios hosts, con lo que puedo hacer trocitos de esa máquina y tenerla en un montón de discos. Vosotros ya sabéis que siempre ha sido así, que cuantos más discos tengo, mayor ejes de rotación voy a tener o discos SSD, y puedo leer de más discos a la vez menor cantidad de datos, con lo que el performance se amplía muchísimo más. Y si eso sea siempre así, ¿no? Cuando diseñamos una cabina, intentamos hacer los writes lo más grandes posibles con mayor número de discos. ¿Por qué? Porque los datos estaban distribuidos en un mayor número de discos a la vez, con lo que el rendimiento es mayor. Eso es como funcionaríamos con vSAN. Y por otro lado, al hacerlo así, si vosotros estáis ejecutando una máquina virtual solo en un host, que es lo que ellos llaman localidad, la caché, ¿vale? La caché que utiliza, es decir, los bloques más accedidos de esa máquina virtual, que es lo que mete en caché, están localizados en ese host. Si ese host falla, o si necesitamos hacer un vMotion de esa máquina, cuando mováis esa máquina a otro host, esa localidad se ha perdido, porque esa caché no existe. Es decir, no hay datos de cuáles son los bloques más accedidos en esa máquina en otro host. Mientras que si utilizamos Virtual SAN Caché, la caché está distribuida a través de los X hosts que están ejecutando la máquina. Con lo que si hago un vMotion o el host que está ejecutando la máquina falla, cuando mueva esa máquina a otro host, ya voy a tener datos de caché en este host y en los demás. Con lo que las operaciones de vMotion, de DRS, las latencias asociadas a fallos son muchísimo más
más bajas que en lo que podemos encontrar en otro tipo de fabricantes, ¿vale? Os lo digo porque os comento esto porque esto es un poco, ya sabéis, ¿no? Cuando hablas con un fabricante, esto es mejor, esto es peor, vamos a encontrar cosas que realmente sí que son mejores o peores, pero yo os intento explicar un poco cómo vemos esta situación, ¿no? La localidad puede ser buena en ciertos momentos y puede aportar cosas, pero el tener una máquina virtual distribuida en diferentes hosts también puede ser muy buena y también aporta muchísimas más cosas que os estoy tratando de explicar ahora mismo. Esto es lo que os estaba comentando de la parte de la caché distribuida en vez de la caché en lo que sería la localidad. Si yo tengo esta máquina virtual, que la estoy ejecutando, daros cuenta, en el host 1, resulta que esta máquina virtual, los discos, los VMDKs, en este caso, los tengo distribuidos entre el host 2 y el host 3. Es decir, la lectura de disco se realiza aquí. El witness es una cosa que necesitamos para que si, por ejemplo, cayera el clúster o cayera un host, el witness determina en qué host o qué parte del clúster es el ganador, ¿vale? Es un tema interno que gestiona automáticamente el sistema y se hace por objetos. El witness no es una máquina especial, sino que al final nosotros aquí estamos tratando objetos, pues un fichero VMDK es un objeto, un fichero de memoria es otro objeto, y esos objetos al final tienen un witness que internamente el sistema gestiona. Pueden tener uno, dos, tres, depende de la tolerancia a fallos, y es el que va a decidir en un momento dado cuál va a ser la parte ganadora del clúster, ¿no? Pero bueno, lo que os comentaba antes, esta máquina virtual, al final, como la voy a tener distribuida en diferentes discos, cada host y cada grupo de discos van a servir una parte de los IOPS de la máquina virtual, con lo que el rendimiento se va a balancear y las latencias que vamos a obtener son muy, muy bajas. Muy bien, ya por continuar un poco con la parte de VMware y con la parte de integración, disculpad un segundo, un momentito. Vale, perdonad. Ya en la parte de la integración, comentaros bueno, que vSAN se integra con cada una de las familias de vSphere y en este caso de la familia de soluciones que tenemos en la parte de VMware. Conocemos vSphere con temas como vMotion, HA, DRS y otros tipos de funcionalidades. Luego tenemos toda la parte de protección, como pueden ser linked clones, la parte de replicación, la parte de VDP. Luego tenemos toda la parte de gestión de entornos virtuales, de escritorios virtuales, como puede ser toda la parte de View, parte de orquestación y automatización de operaciones cloud, como puede ser vCenter Operations Manager y vCloud Automation Center. Si queremos proporcionar alta disponibilidad a nuestra infraestructura, disponemos de toda la parte de Disaster Recovery con soluciones como Site Recovery Manager y también toda la parte de asignación de políticas de rendimiento y de duplicación y replicación de estas máquinas virtuales a través de todo el clúster. Pues bueno, trasladaros simplemente eso, que con vSAN tenemos integración total en toda la gama de soluciones de VMware y que no necesitamos de productos alternativos. Una cosa bastante interesante es que vSAN simplifica la gestión del almacenamiento, es decir, ya no nos vamos a preocupar de LUNs, de pools, de volúmenes. ¿Por qué? Porque al final los discos están disponibles en cada servidor y lo que vamos a hacer son aplicar políticas basadas en qué, en temas como capacidad, como performance, qué performance quiero obtener de esta máquina virtual o no, y en temas como la disponibilidad. ¿Cuál va a ser mi FTP, ¿no? mi resiliencia ante los fallos? Pues si va a ser de un host, de dos, de un disco, depende, ¿no? Es decir, ¿qué tolerante voy a ser a fallos? Todo esto lo vamos a hacer a través de Storage Policies y todo se gestiona desde la parte de entorno de VMware. ¿Dónde podemos utilizar vSAN? Lo hemos visto al principio. Bueno, pues entornos de VDI, toda la parte de containers, Robo, que serían Remote Office, para entornos de oficinas remotas, gestión de management de clusters, alta disponibilidad, que hemos hablado antes, gestión de aplicaciones críticas, bases de datos. La infraestructura moderna al final necesita de unas cargas que pueden ser muy variables y diferentes, y la hiperconvergencia realmente nos puede dar una buena solución para poder gestionar este tipo de entornos modernos y este tipo de entornos que van saliendo hoy en día. Con lo que no descartéis vSAN para diferentes entornos.
tenerlo siempre presente y yo creo que se puede ajustar muy bien a determinadas situaciones. Un par de cosillas más en cuanto a lo que sería un entorno de VSAN en la parte de VMware, ¿vale? En diferentes fabricantes cambia un poco. Tenemos cosas como de duplicación inline y compresión, con lo que recordar, al final tengo un espacio físico disponible, pero con ese tipo de tecnologías podemos sacar beneficio de esta de duplicación y compresión, pues duplicando, triplicando el espacio disponible real, ¿vale? Y estas son tecnologías que afectan muy poco a lo que sería, tienen muy poco impacto en cuanto al rendimiento, tanto a nivel de CPU y memoria, y con los nuevos discos SSD, pues el performance se ve muy poco afectado. Y luego, en entornos que estamos hablando 100%, 100% SSD, en este tipo de entornos podemos disponer de un tipo de protección que se llama Erasure Coding, donde disponemos de una protección mayor de lo que podríamos hacer un equivalente a un RAID 5 o un RAID 6. Y aquí ya no utilizamos la tecnología esta de Witness que os comentaba. Solo se puede aplicar en entornos, ya os comento, que sean full flash, es decir, que sean servidores, que todos los discos dentro sean flash. Y esto nos permite tener unas tolerancias a fallo mayores con unos costes mucho menores, ¿vale? Porque entre que aplicamos de duplicación y compresión y entre que utilizamos las tecnologías de Erasure Coding, vamos a utilizar muchísimo menos espacio para proteger nuestras máquinas virtuales. Por eso, si os planteáis un entorno de hiperconvergencia, realmente si dentro de vuestro presupuesto y requerimientos entra una solución all flash, actualmente sería, dijéramos, la mejor opción en cuanto a rendimiento y en cuanto a posibilidades de aplicar este tipo de tecnologías como de duplicación, compresión y la parte de protección de Erasure Coding. Cosas interesantes también, soportamos las últimas tecnologías. ¿Por qué? Porque al final estamos trabajando sobre estándares. Si tenemos un servidor x86 y tenemos VMware, mientras VMware soporte, pues no sé, discos NVMe, por ejemplo, que son discos que son RAM no volátil, que está pinchada directamente sobre las ranuras PCI Express para tener un rendimiento incluso mayor que los discos SSD, pues mientras lo soporte vamos a poder incorporar este tipo de tecnología, ¿no? O, por ejemplo, tecnologías de red de 25, 40, 100 gigabits. Esto, ¿por qué os lo comento? Porque si nos atamos a un fabricante específico, si vamos a una solución específica de un fabricante específico, siempre estamos ligados a qué va a soportar ese fabricante o qué va a tener ese fabricante en el roadmap. Mientras que si estamos hablando de entornos altamente abiertos, dijéramos, aunque no sean así, pues este tipo de soporte de nuevas tecnologías siempre va a estar mucho más abierto y va a ser capaz de incorporar estas nuevas tecnologías a nuestra infraestructura. Un tema bastante interesante que nos pregunta mucho es, vale, yo tengo una red vSAN, esta red, acordaros que está creada entre los hosts de la infraestructura. Yo puedo desde estos hosts acceder a un almacenamiento externo como podría ser NFS o iSCSI. Eso sí que se puede hacer desde hace muchísimo tiempo y no hay ningún problema. Es decir, que estos hosts que tengo yo en mi entorno VSAN son capaces de conectarse a un repositorio externo basado en iSCSI, NFS, para lo que sea, backup, ejecución de máquinas virtuales, cualquier tipo. Por otro lado, la pregunta viene ahora, es decir, ¿y un host externo que no forme parte de mi red vSAN sería capaz de conectarse a esta red vSAN, a estos discos locales de cada servidor y poder tener acceso a ellos? Sí, también es posible, ¿vale? Ahora, con las últimas versiones, tenemos el vSAN iSCSI Block Storage Access, con lo que un host externo sería capaz a través de iSCSI de tener acceso a este Datastore vSAN compartido entre todos los servidores. Con lo que son buenas noticias en cuanto a que podemos integrar mayores funcionalidades o que en un momento dado en un entorno X pues sea interesante desplegar este tipo de solución. Bueno, más cosas. Cifrado de datos. Podemos cifrar los datos a nivel del entorno vSAN para cumplir con ciertas regulaciones y hay diferentes tipos de fabricantes que se integran en cuanto a lo que sería la generación de este cifrado de datos, de forma que VMware puede trabajar con ellos para poder cifrar estos datos a nivel de disco y tener esta protección o cumplir con legislaciones en entornos en los que esta seguridad de disco sea o de datos sea muy necesaria. En cuanto a la protección de datos, os he puesto este slide porque siempre me gusta comentarlo.
al final lo que queremos es tener un entorno donde el RPO y el RTO sean muy bajos, ¿no? O sea, la cantidad de datos que pierdo sea muy bajo y el tiempo que me cuesta levantar las máquinas o levantar estos datos o recuperar el sistema, ¿no? El RTO, sea lo más corto posible. Siempre sabéis que tenemos soluciones que hemos estado utilizando durante mucho tiempo, como pueden ser los snapshots o como pueden ser los backups a disco con soluciones de diferentes fabricantes. Luego tenemos soluciones como por ejemplo el Recover Point, que nos crea una replicación semisíncrona de las máquinas virtuales en tiempo real, con lo que la pérdida de datos es prácticamente cero. Y luego si nos vamos a lo que llamamos una continuous availability, es decir, que el RPO y el RTO sean cercanos a cero, entonces ya tenemos la solución de los stretch clusters, ¿no? Que os he puesto aquí. ¿Por qué os comento esto? Porque un stretch cluster al final lo que es un sistema donde da igual que caiga un host o un componente del sistema, nuestros servicios van a estar altamente disponibles y lo más importante, sin intervención. Es decir, ya no necesito técnicas de replicación ni softwares complejos para poder levantar mis sistemas y ponerlos en marcha otra vez. Con soluciones de hiperconvergencia podemos disponer de soluciones de stress clusters a unos costes bastante contenidos, soluciones muy funcionales y que nos aportan gran valor a nuestro negocio. Y aquí tenéis un poco una foto de lo que podría ser un stress cluster a nivel de entorno de hiperconvergencia. Fijaros que tenemos dos sites o dos ubicaciones. Este sería la ubicación 1, este sería la ubicación 2. Aquí tenemos 6 hosts en un entorno hiperconvergente que están formando un clúster con un montón de máquinas virtuales y almacenamiento en mi red vSAN. Y aquí tenemos otro entorno de clustering con un entorno también de vSAN que están formando un clúster. Esto, si queremos, en un momento dado, lo podemos separar y mientras tengamos unos requerimientos que sean un round trip de menos de 5 milisegundos y conectividad 10G, podríamos dividir y tener la mitad de hosts en un sitio y la mitad de hosts en otro. Doble jugada. Primera, estoy protegiendo cada uno de los sites a nivel de fallos locales, es decir, que me falle un host, que me falle un disco. En este caso, si utilizamos RAID 6, porque tenemos todos los hosts all flash, entonces podrían fallar hasta 2 hosts a la vez sin pérdida de datos. Y aparte, si me cae este site me cayera o hubiera alguna catástrofe, tenemos la red vSAN aquí altamente funcional con los mismos datos aquí sin necesidad de replicaciones ni nada, porque esta red vSAN al final lo único que hago es extenderla, no necesito preocuparme de si esto está replicando datos de origen a destino, ni cómo hacerlo, ni cómo levantarlo, porque lo hace la propia red vSAN. Y entonces, en caso de caída de este site, VMware, con tecnología como HA, levantaría aquí las máquinas que estuvieran corriendo aquí con RPO 0. RTO sería lo que costara levantar esa máquina, pero lo haría el sistema automáticamente. Es decir, que ya me estoy olvidando de los típicos entornos de replico máquinas virtuales de origen a destino, luego cómo lo levanto, complejidad en el entorno de red, todo esto me olvido. Es decir, el Stress Cluster nos proporciona protección local y protección a nivel de site, a nivel de lo que podría ser una caída de un sistema completo en un entorno, en un CPD o lo que fuera. Con vSAN tenemos disponibilidades de 6 9, que es una barbaridad, menos de 32 segundos de caída en el año. Es decir, con un entorno, por ejemplo, de 6 hosts aplicando EDSU coding con RAID 6, pues teníamos un FTT de 2, es decir, podrían fallar 2 componentes y tendríamos ese tipo de protección. Bueno, son muy buenas noticias para todos porque con unos costes bastante contenidos pues podemos tener una solución altamente resiliente y altamente escalable. Voy a acelerar un poco porque me enrollo mucho y así luego si hay alguna duda. Bueno, despliegues de la parte de vSAN, ¿ok? Estamos hablando de soluciones sobre VMware y sobre entorno vSAN y totalmente compatibles con VMware. Dos opciones que os ofrecemos. Tener un VxRail de DLMC. Vosotros diréis, ostras, pero ya me estoy yendo a una solución propietaria. Sí. Lo que pasa es que el DLMC VxRail está basado en vSAN, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de tenerlo? Bueno, la primera ventaja es que, en este caso, en este modelo en cuestión, esto al final lo que es una caja con 4 servidores incorporados y el almacenamiento en la misma caja. Y lo que añadimos aquí, aparte de lo que sería un entorno HCI puro y duro, es que tenemos un único teléfono de contacto para soporte
Es decir, ya no tenemos el teléfono del fabricante del servidor, de VMware y de los distintos aplicativos, sino que viene todo en una caja definido, tiene un único soporte y luego aparte tenemos múltiples automatizadores o opciones disponibles, como por ejemplo un market donde nos podemos descargar aplicativos, o tenemos una conexión automática al cloud para poder hacer backups, tenemos lo que os comentaba antes de Recover Point para protección de máquinas virtuales, tenemos un entorno de gestión global desde el cual puedo crear máquinas virtuales, hacer la gestión de mi entorno. Es decir, esto sería una solución paquetizada basada en MC, en MC y en VMware. Y luego, la otra solución es, oye, me cojo el servidor que quiero de la marca que quiera, pues, HP, Fujitsu, Cisco, Dell, el Supermicro, el que yo quiera, y me monto mi entorno vSAN. ¿Cómo? Mientras el servidor sea compatible con lo que llamamos un vSAN Ready Node, podemos incorporarlo, incluso tener un entorno donde hay equipos de diferentes fabricantes, no pasaría nada. Esto es lo que sería mucho más flexible de cara a vosotros, pero luego ya aquí tengo que añadir pues mis siguientes capas de pues, protección de aplicativos, backup y todo esto. Es decir, solución número 1, todo paquetizado basado en la misma tecnología. Solución número 2, más abierto, más open, dijéramos, pero todas esas capas que me faltan de gestión y automatización y backup, pues las tengo que añadir yo con mis soluciones tradicionales, ¿vale? Y eso es un poco los dos tipos de despliegues que tenemos. ¿Podemos disponer de un entorno de 2 nodos? Sí. Eh, vSAN no está pensado para, o no nació directamente para disponer de entornos de 2 nodos, lo mínimo serían 4, dijéramos. Con 3 también puedo trabajar, pero 3, 4, por temas del witness y temas de protecciones y tal. Pero yo puedo tener entornos de 2 nodos. Al final, entornos de 2 nodos es que voy a tener 2 nodos que incluso pueden estar en ubicaciones distintas. Un tercer nodo o un tercer servidor que puede estar en el cloud incluso es el que va a estar ejecutando este pequeño witness, que es el que va a desempatar en un momento dado si hubiera un problema de comunicación entre los nodos de abajo. Y al final lo que voy a tener es un entorno como el que hemos estado hablando, donde van a haber 2 nodos de computación y una red vSAN entre ellos. Y aparte estos nodos pueden estar en ubicaciones distintas, con lo que estoy proporcionando una alta disponibilidad de número de fallos 1 a mi entorno y a unos costes bastante asequibles y desde luego con unos rendimientos muy altos, porque acordados de todo un poco de todas las ventajas que hemos hablado de entornos de hiperconvergencia. Configuraciones con 3 nodos. Sería la configuración ideal mínima, mejor sería 4, pero no, para entornos donde ya quiero tener un cierto nivel de protección. Aquí también solo tenemos un FTT de un nodo, es decir, si nos cae un nodo ya solo puedo tener una copia más de esta máquina virtual en otro nodo, pero bueno, es una muy buena protección. Y lo único es que con entornos de 3 nodos, pues si tengo que poner algún nodo en mantenimiento, pues bueno, ya solo tengo 2 nodos y ya solo tengo una copia de los datos en otro nodo, ¿vale? Luego, si quiero actualizar algún nodo o si quiero hacer tareas eso, de gestión, de actualización. Es decir, es un entorno ya que me puede dar muchísima funcionalidad, disponer de 3 nodos, ya me da una alta resiliencia y una alta protección de datos, unos rendimientos brutales y unos costes bastante asequibles, pero pues os lo hemos puesto aquí para saber bueno, que es un punto de entrada y que solo tendríamos posibilidad de fallo de un nodo en este tipo de entorno, ¿vale? Y aquí tenéis un slide que es bastante interesante para saber, oye, dependiendo del número de fallos permitidos, vamos a hablar de fallos de nodos, ¿vale? ¿Cuántos tipos de hosts voy a necesitar? Bueno, si nos vamos a hosts híbridos, o sea, híbridos significa que tienen SSD y discos rotacionales, pues si quiero tener 2 fallos permitidos, al final voy a necesitar 5 hosts, ¿vale? O sea, es decir, si quiero ser tolerante a 2 fallos, necesito tener 5 hosts en mi entorno. Si quiero ser tolerante a un fallo, necesitaría 3 hosts en mi entorno, ¿vale? Perdón. Luego, si quiero, aparte de ser tolerante a fallos, poder tener hosts y ponerlos en mantenimiento, y aunque ponga un host en mantenimiento, seguir siendo tolerante a fallos, pues entonces siempre tenemos que añadir un host más, ¿vale? Esto lo utilizamos siempre para hacer la dimensión de cada uno de los entornos de los clientes. En cambio, si nos vamos a un entorno full flash, eh, pues podemos tener un fallo o 2 permitidos. Aquí aplicamos unas tecnologías de RAID y ya no hay witness. Y aquí tenéis el mínimo número de nodos. Por eso os comentaba que una solución convergente bastante interesante sería irnos a un entorno full flash con 4 nodos. Es una muy buena solución en cuanto a rendimiento y en cuanto a alta disponibilidad. Voy a acelerar un poquito, perdón. Aquí tenéis
diferentes escenarios que voy a hacer muy rápido. Por ejemplo, si tenemos 4 nodos y queremos tener un FTT de 1, es decir, fallo de 1, el sistema al final lo que hace es que esta máquina virtual la divide en bloques pequeños de, creo que son 50 y algo gigas, y los distribuye a través de cada uno de los discos de cada nodo. Y entonces aquí lo que hago es tolerar que caiga un nodo y esta máquina virtual podría seguir ejecutándose en otro nodo sin pérdida de servicio ni de datos de forma automática, ¿ok? Con 4 nodos. Vale. Bueno, esta sería la primera parte. Tampoco quiero entrar muy a fondo en todo el tema del witness, del número de nodos y tal. Esto ya lo podemos ver, quien quiera, pues un poco más con detalle y ver cada una de las casuísticas que tenemos. Al final tampoco se trata de complicar la situación, es decir, yo quiero tolerar un fallo, pues sé qué número de nodos voy a necesitar, dependiendo de si son híbridos o si son all flash. En cuanto a precios y paquetes, pues hay diferentes tipos de versiones de lo que se llama vSAN, ¿vale? Una cosa sería toda la parte de VMware y otra cosa sería la parte de vSAN, ¿no? De lo que hace la magia. Hay una versión estándar, Advanced, Enterprise y luego tenemos versiones para oficinas remotas. Es un poco ver, dependiendo de cada entorno, qué versión se ajustaría a cada uno de los entornos o a cada una de las exigencias de cada cliente. Aquí os he puesto un par de ejemplos de equipos que son compatibles, son Ready Notes, para que veáis que es un equipo tal cual, no tiene ninguna cosa adicional extraordinaria, más que lo que sería la conectividad a nivel externo y de, y el número de memoria o de discos que va a tener y qué tipo de discos va a llevar, ¿ok? Este sería un ejemplo. Luego aquí tenemos otro tipo de ejemplo donde veréis que caben más discos, con lo que voy a poder tener mayor capacidad de memoria y mayor capacidad de teras por nodo. Fijaros que en este que podemos llegar hasta 78 teras en SSD por nodo. Si tuviéramos, os voy a poner un caso muy práctico, si tenemos 3 nodos y tenemos 50 teras por nodo, eso serían 150 teras netos. Como ahí necesitamos proporcionar como mínimo resiliencia a un fallo, eso lo vamos a dividir por la mitad. Es decir, vamos a tener 75 teras netos en un entorno que tuviéramos 3 nodos con 50 teras netos cada uno. Eso suman 150, pero como necesitamos la mitad para proteger, tendríamos 75 teras netos para almacenar datos, ¿vale? Números muy por encima para que los tengáis en la cabeza. Casos de uso. Bueno, proyectos VDI. Si tenéis en mente algún tipo de proyecto VDI, hay una licencia de VDI que lleva ya vSAN. Es decir, que podemos sacarle partido a este tipo de licencia para, en un despliegue nuevo de VDI o en un despliegue nuevo de cualquier tipo de entorno, poder utilizar esta licencia de vSAN para poder desplegar nuestra infraestructura. Aquí tenéis una infraestructura mínima recomendable que serían 3 nodos, o si vamos a All Flash con Irisu Coding, pues 4 nodos mínimo. Fijaros aquí una triquiñuela o una jugada que podemos hacer con este tipo de licencias. Si estáis pensando, estamos en un entorno VDI, no sé si será vuestro caso o no, pero era por poneros un ejemplo. Si vamos a un proyecto VDI con licencias normales por usuario, estamos hablando de un coste de unos 250 € por usuario. En cambio, si estamos en un proyecto Horizon, que va mucho más allá, es decir, que tiene la parte de VDI y muchísimos más aplicativos, donde tenemos VMware Mirage y tenemos Workspace, App Remoting, Identity Management y aparte vSAN, estamos hablando del mismo precio, simplemente yendo a una licencia por dispositivo, ¿vale? Es decir, por nominal user. Es decir, que tenemos algún tipo de jugadas en cuanto a lo que serían licenciamiento, que le podemos sacar mucho más partido y podemos incorporar tecnologías como vSAN en nuestros entornos actuales, siempre, por ejemplo, a lo mejor en este caso que queráis hacer un entorno de VDI. Acordaros, despliegue para oficinas pequeñas, con 2 equipos, soy capaz de disponer de un entorno altamente escalable y altamente funcional y protegido en oficinas remotas, solo con 2 nodos, disponiendo de este witness en la oficina central. Luego, entornos de disaster recovery, pues entornos donde el production site está corriendo con vSAN y el site de recovery es un site tradicional, o a lo mejor tengo mi site
productivo con una solución tradicional, con almacenamiento de cabinas y servidor y tal, y mi recovery site puede ser una solución vSAN o en ambos casos tengo una solución vSAN en ambos casos, o hiperconvergente, perdón. Alta disponibilidad, acordaros, de esta capacidad que tenemos de, si cumplimos esta regla de los 5 milisegundos y tenemos conectividad 10G, de poder dividir y separar y tener, pues, por ejemplo, 2 nodos en un site y 2 nodos en otro. ¿Vale? Y tenemos un sistema altamente protegido y resiliente ante diferentes fallos. Aquí tenéis un truco de configuración de All Flash, donde en un entorno de 3 servidores, pagando mucho más de licencias y obteniendo prácticamente lo mismo a nivel neto de disco y de memoria, pues jugando bien con el tema de licenciamiento, pues podría ir a un entorno con 4 servidores teniendo las mismas capacidades e ir pagando menos en cuanto a licenciamiento. ¿Vale? Esto lo hemos puesto porque que sepáis que en las configuraciones siempre intentamos pues bueno, llegar al fondo e intentar sacar la configuración más idónea para cada cliente y que al final el coste sea menor. ¿Okay? Esto no se lo digáis a nadie, si no, esta mujer nos riñe. Y bueno, ya para acabar, perdonad porque me he enrollado un poquito, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, hemos hablado de tendencias de mercado, ¿verdad? Parece que vSAN está aquí para quedarse. Hemos hablado de funcionalidades, de la integración de VMware con toda la gama de aplicativos que disponemos del fabricante. Hemos hablado de estos pequeños trucos que tenemos para poder haceros las cotizaciones lo más económicas posible y siempre adaptadas a vuestras necesidades. Y bueno, esto es un poco un panel recordatorio de todo lo que hemos estado viendo en este webinar de hiperconvergencia. Siguiente paso, pues pedirnos una demo, precios, lo que necesitéis. Estamos aquí para ayudaros y para desplegar este tipo de soluciones en el mercado. Daros las gracias por haber asistido al webinar. Sé que hay muchas cosas que comentar, hay muchos temas técnicos que yo tampoco quiero entrar a fondo y tampoco muchas veces desconozco y tenemos especialistas para ello. Y ya sabéis, por favor, contar con nosotros para cualquier tipo de proyecto, llamarnos, podemos haceros una visita y ver bien las necesidades y aclarar las dudas que puedan haberse quedado en el aire de este webinar, que ya os digo, he intentado ser un poco comercial técnico, sin llegar muy a fondo, pero que seguro que habrá despejado un montón de dudas y de cuestiones. No sé, Carlos, si tú has estado al tanto del chat, si hay alguna pregunta. Pues no, de momento no hay ninguna pregunta. Vale. Pero ahora es el momento. Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? ¿Una pregunta, consulta? Si alguien quiere poner alguna pregunta, que la ponga en el chat y la intentamos contestar. Y si no, pues no pasa nada. Ya tenéis nuestros datos, podéis contactarnos con nosotros y podemos comentar las cuestiones de forma personal. Sabéis que no hay ningún problema por ello. Bueno, pues no parece que hayan preguntas. Eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Vamos a seguir en la línea de intentar hacer los webinars, los más webinars posibles y algunos más técnicos, otros comerciales. Y ya sabéis, contar con nosotros para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias y hasta la vista. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Déjalo para la grabación, acuérdate. Sí, estoy en ello. Porque ahora no sé aquí cómo para detener grabación.